Pues bien, hermanos, vamos a dejar que acaben de salir todos los pequeñitos para nosotros poder concentrarnos en la palabra de Dios. Tengo dos cosas que decirles antes. La primera es un saludo a todos nuestros visitantes en nuestra página de internet que en este momento están conectados con nosotros, porque el culto se está transmitiendo en vivo por internet. Y Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Deseamos que Dios los bendiga. Y tengo un anuncio que ya está pegado también allá en el tablero, pero que me gustaría hacer hincapié desde este lugar para que consideren esta invitación de la Iglesia Bautista Jezreel a su 26 aniversario, el cual se verificará el 19 de mayo a las 7 de la tarde o de la noche. Si alguno de ustedes puede estar con nuestros hermanos ese día, que Dios les bendiga y lleve saludos de parte de nuestra congregación. Pues una vez habiendo cumplido con estos anuncios, voy a pedir que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, que busquemos allí el libro del Éxodo, Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, y voy a dar lectura a los primeros 10 versículos de esta porción de la Escritura. Lo haré en voz alta, ustedes en silencio en su lugar, con mucha reverencia. La Escritura dice de la siguiente forma: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amantísimo Dios y Padre nuestro, muchísimas gracias te damos en esta ocasión por tu palabra que acabamos de leer. Gracias te damos porque ella siempre trae un mensaje claro a nuestra vida y nunca vuelve a ti vacía. Con esa confianza, Señor, en esta hora, pedimos que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, hable a nuestra mente y nos ayudes a entender tu palabra correctamente. Padre Santo, gracias por cada una de nuestras hermanas madres en esta iglesia. Bendícelas, Señor, y ayúdales a seguir adelante en esta hermosa tarea que les has dado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, acabamos de leer un pasaje en el cual meditaremos en un sermón titulado Una madre ejemplar. Una madre ejemplar. Las madres siempre han sido el vivo ejemplo del amor, el sacrificio y la responsabilidad, lo que les ha convertido en el ser más querido por todos, por lo que siempre se les recuerda
con el más sincero y tierno cariño, especialmente cuando ya no están presentes. Por lo general, la maternidad hace de cada madre el ícono de admiración. Tan solo los 9 meses de gestación son ya un acontecimiento por demás asombroso, sin contar con todo lo que sucede y sucederá después del alumbramiento. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a toda una vida de responsabilidad maternal que no acaba, aun cuando los hijos crecen y se casan. ¿Y por qué ser mamá es un don divino? Bueno es ver en la palabra de Dios los casos maternales, mediante los cuales el Señor pueda darnos valiosas enseñanzas, no solo a las madres aquí presentes, sino a cada hijo o hija, para que las valoremos, respetemos y amemos más cada día. Acabamos de leer en la Biblia el nacimiento de Moisés, donde es Moisés quien atrae toda la atención y su madre queda opacada por la grandeza que Dios concedió a Moisés aún desde su más tierna edad. Por esta razón y en esta ocasión tan especial en que agradecemos a Dios por nuestras mamás, resaltaremos el caso de Jocabet, la madre de Moisés, y la expondremos como una madre ejemplar. Así que vamos a decir en primer lugar que una madre ejemplar tiene fe en Dios. Tiene fe en Dios. Estamos hablando de las madres cristianas, obviamente. Por eso decimos que una madre ejemplar tiene fe en Dios. Ahora, ¿de qué manera es que tiene fe? Bueno, miren, 3 cosas diremos. Tiene fe uniéndose en matrimonio con un hijo de Dios. Vean lo que dice el versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Obviamente aquí se refiere al padre de Moisés, que fue el que escogió a una mujer, y es una mujer cristiana, una mujer hija de Dios, obviamente del pueblo de Dios, y la mujer hizo lo correcto en aceptar como esposo a un hombre del pueblo de Dios. Eso es lo correcto, eso es lo que la Biblia manda. No es que se menosprecie a ninguna persona, varón o mujer, que no sea cristiana. Al contrario, se les ama tanto que buscamos entreguen a Cristo. Pero lo correcto es que cada mujer del pueblo del Señor o cada hombre del pueblo del Señor debe buscar una pareja que sea del pueblo del Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Miren, vayamos por favor al libro del Deuteronomio. Deuteronomio, por favor, allá en el capítulo 7. Deuteronomio 7, vea lo que dicen los versículos 3 y 4. Deuteronomio 7, 3 y 4 dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Y aquí viene la razón: porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Qué le parece? ¿Le parece poca razón? No, es una razón divina. Es una razón divina. La razón es que al emparentar con personas que no son cristianas, va a ser un conflicto, porque cada persona, sea esposo o esposa, tendrá su conocimiento, su religión, su doctrina, su filosofía, su creencia, y no va a ser tan fácil que cambie. Y cuando vengan los hijos, va a ser el estira y afloja. No, que vamos al templo de mi iglesia, no, que vamos a la mía.
Y ese problema va a ser lo que dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Al final de cuentas, el cristiano o la cristiana, muchas veces, en vez de traer a la pareja inconversa, se va con ellos y toda la familia también. Entonces se pierde no solo un hijo de Dios, sino toda una familia que venga, que podía ser de Dios. Por esa razón, hermanos, decimos que una madre ejemplar tiene fe en Dios, uniéndose en matrimonio con un hijo de Dios. Eso es algo que hay que inculcar en los muchachos, en los niños y niñas en la iglesia, a buscar un compañero o una compañera dentro del pueblo de Dios, dentro de los hermanos de la iglesia o de otra iglesia de la misma fe y orden. Yo les digo que cuando yo era pastor allá en Cristo Viene, unas jovencitas, un hermano que tenía puras hijas, puras muchachitas, eran como 6. Ya las muchachitas que estaban creciendo, las más grandecitas, ya andaban fijando en fulanillos vagos, con los pelos parados y los pantalones hasta las rodillas. Y yo les decía, pero es que no te das cuenta. Dice, ay, es que los del templo están re feos. Bueno, ve a otra iglesia, pero ten cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya andaban ahí los galancillos estos baratos, improvisados, rondándolas, y ya estaban emocionadas porque ya andaba un mocoso detrás de ellas. Yo les decía, tengan cuidado, por favor. Además, ahorita no es la edad de noviar, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que ser alguien en la vida. Pero bueno, lo importante es esto, hablando de una madre ejemplar, tiene fe en Dios, y esa fe en Dios le hace buscar un esposo hijo de Dios. Eso es lo ideal para no batallar, ¿verdad? También tiene fe sabiendo que cada hijo es un encargo de Dios. Volvamos ahí a Éxodo 2 y vea lo que dice el versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo. Sí, obviamente se casó con un hijo de Dios, con un hombre cristiano, un hombre creyente, tuvieron un hijo, y ese hijo, ella sabía que era un encargo de Dios. Todo hijo es un encargo de Dios. Están al cargo de su padre y de su madre. Normalmente más apegados a la madre por las cuestiones maternas en las que el hijo se apega más a la madre, ¿verdad? De manera que cada madre debe saber que cada hijo que tiene es un encargo de Dios. Se los ha encargado. Porque esa vida, ese hijo, esa hija son de Dios y se los ha encargado, se los ha confiado. El Señor tiene tanta confianza en cada madre creyente que le ha entregado un hijo, para que ella sepa que no es de ella, es de Dios, que el Señor se lo ha encargado y que a Él le dará cuentas. Vayamos a ver qué dice, por favor, allá en el libro de los Salmos, por favor, el Salmo 127. Es un salmo muy hermoso, y vean lo que dice el versículo 3. Salmo 127, 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, ¿de quién son los hijos? De Dios. Él los da a todas las personas. Y es trabajo nuestro hacer que cada hijo, que cada hija sea reconocido como un encargo de Dios. ¿Un encargo para qué? Pues es un encargo para poder educarlo en el conocimiento de su verdadero Padre, de Dios, del dueño de sus vidas. Este es el tiempo ideal en la juventud, en la niñez, cuando podemos hacer eso con mayor facilidad, ya que los hijos no van a poner objeción, no van a decirnos, no mamá o papá, tú estás mintiendo, no es cierto. Yo leí en la filosofía que, ¿por qué no? El niño todavía no llega a este nivel, no llega a esos conocimientos. El niño todavía no es perjudicado por esas doctrinas humanas que niegan a Dios. De manera que recordemos, cada madre en esa fe que tiene en Dios sabe que cada hijo solamente es un encargo de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué más hablando de la fe en Dios? Bueno,
La madre ejemplar tiene fe sabiendo que cada hijo tiene de Dios un propósito. Por eso ahí en Éxodo 2, dice el versículo 2 que estamos leyendo, dice: la que concibió y Dios dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Recuerda por qué razón los había escondido? Bueno, recuerden que el pueblo de Egipto, de Israel, el pueblo judío, se había aumentado en extremo en la tierra de Egipto y que eran fuertes y que cada día aumentaba, y el faraón y los egipcios tuvieron miedo y dijeron: todo niño que nazca, que muera, échenlo al río, y toda mujer que nazca del pueblo judío, que viva. Pero sabemos cómo Dios preservó la vida no solo de Moisés, sino de algunos niños, pero obviamente cuando ya no pudo más esconderlo, entonces dice, lo tuvo escondido 3 meses, ¿sí? Además de que lo vio hermoso. Ahora sí que, aunque los niños salgamos fellitos, ¿verdad? Pues la madre nos ve hermosos, ¿verdad? Pues somos sus hijos, y aunque nazcamos así, greñudillos y prietos, nos ve hermosos, somos sus hijos. Pero realmente Moisés se dice que era un niño hermoso. Y no solamente por su hermosura, era su hijo, sus entrañas le hablaban a aquella mujer, y lo escondió. ¿Por qué? Porque además sabía que Dios tenía un propósito. Cada vida que viene a este mundo viene con un propósito. Dios tiene el principal propósito para cada vida, que es la salvación de cada niño, la salvación de cada ser humano. Ese es el más grande propósito. Hay gente que se hace el propósito de que su hijo sea el presidente de la República y lo empieza a educar. Hay gente que quiere que su hijo sea el mejor atleta y lo empieza a educar para eso. Y está bien, qué bueno, pero la presidencia de la República y ser el mejor atleta del mundo no le va a dar la salvación de su alma. Y ahí está el principal propósito para el que Dios quiere que todos los niños que vienen a este mundo se cumpla en ellos ese propósito. Vamos a ver qué dice. Vayamos por favor a Lucas. Lucas capítulo 1. Por favor. Lucas capítulo 1. Vea lo que dicen los versículos 30 en adelante. Lucas 1:30 en adelante dicen así. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué le parece? María concibió en aquel momento por la obra del Espíritu Santo, en el propósito de que Cristo Jesús viniera a este mundo. Había un propósito para que aquel niño, que en ese momento se iba a empezar a desarrollar en el vientre de aquella mujer, viniera a este mundo, salvar al mundo. Y ahora que ese niño, Jesús, ya vino, ya creció, ya vivió, ya murió y resucitó y regresó al cielo, ahora el propósito de cada niño que nace es que conozca a su Salvador, a Cristo Jesús. Por esa razón decimos que una madre ejemplar tiene fe en Dios. Pero vamos a decir en segundo lugar, y volvamos allá a Éxodo 2, que una madre ejemplar será probada por Dios, ¿sí? Será probada por Dios. Una madre ejemplar será probada por Dios. ¿En qué aspecto? Diremos 2 cosas. Primeramente,
Será probada entendiendo que solo Dios puede cuidar a los hijos. Vea lo que dice el versículo 3 que estamos leyendo en su primera parte, y dice así: pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, hasta allí, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo. Llegó el tiempo en que ya no podía tener a aquel hijo suyo escondido. Llegó el tiempo en que cada vez los egipcios, los soldados egipcios y el pueblo egipcio estaba atento escuchando que hubiera un niño llorando para avisar a los soldados, a la guardia, que fueran a revisar si ese niño o era niña, y si era niña vivía, pero si era niño moría. Y cuando ya no pudo ocultarlo más, cuando ya fue imposible, aquella mujer llamada Jocabed entendió que solo Dios podía cuidar de sus hijos. Llegará el tiempo para cada madre en que entienda eso, que ella lo puede cuidar por un tiempo y que cuando ella lo cuida, nada ni nadie le puede hacer daño, pero llega el tiempo en que ya no lo va a poder cuidar. Llega el tiempo en que no va a poder ir tras él a la escuela y verificar que entre y que esté en su clase y que no se haga la pinta y que se porte bien y que no vaya a hacer una daga por allí. Cuando llegue ese tiempo, la madre tiene que ser humilde para entender que ella no lo puede cuidar completamente, que ahora está el cuidado de Dios, de quien siempre ha estado al cuidado, pero que ahora Dios le dice a la madre: déjamelo en mis manos. Muchas madres llegan al pecado de la soberbia, de creer que son ellas las que los van a cuidar, y no se puede. No se puede. Llega un momento en que la madre será probada por Dios, y Dios está probando a cada madre para que ella entienda que solo Dios puede cuidar esa vida, porque fue Dios quien la hizo desarrollarse en su vientre, quien hizo que naciera con salud. ¿Cuántas criaturas no mueren en el vientre de la madre? ¿Cuántas? ¿O cuántas mueren al nacer? ¿O cuántas mueren después de haber nacido? Solo Dios puede cuidar de ellas. También será probada por Dios, entendiendo que ella hará por los hijos todo lo posible y Dios todo lo imposible. Vean lo que dice el versículo 3 que estamos leyendo. Dice que no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Llegó el momento en que ella dijo: yo voy a hacer lo que está a mi alcance, y lo único que puedo hacer es lo que Dios puso en su cabeza, en su mente. Preparó aquella arquilla, aquel cestito, lo calafateó, lo pintó, por así decirlo, con brea, con asfalto, hasta que ya quedó bien sellado, y allí acomodó a aquella criatura, yo creo con el más grande dolor de su corazón, pero entendiendo algo, entendiendo que ella va a ser hasta donde Dios le conceda, porque más allá Dios tiene el control de las cosas. Esa enseñanza que de cada madre debe entender, la debe entender porque está en la Biblia, porque es su madre nada más, no su Dios, para cuidar de ella y de cada hijo y hacer por ellos hasta lo imposible. Ahí estamos entrando al terreno de Dios, y cada madre debe entender eso. Y es bueno entenderlo, porque entonces será mejor y será más fácil que la madre pueda implorar el favor de Dios y no pretender ella actuar como Dios, porque no va a poder. No va a poder. Por eso de allí la enseñanza básica de instruye al niño en su camino, obviamente en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No se apartará de él, ¿verdad? Vamos a ver qué dice, por favor, Lucas. Nuevamente vayamos al Evangelio según Lucas, allá en el capítulo 18. Lucas 18, por favor, y mire lo que dice el versículo 27. Lucas 18, 27 dice: Él
les dijo: lo que es imposible para los hombres, ¿qué dice? Es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres, y aquí vamos a decir para las mamás, ¿sí? Las mamás también se encuentran con imposibles, aunque parece que todo lo pueden. También llegan al grado o al momento de toparse con un imposible. Bueno, cuando eso llegue, entonces acuérdense de este pasaje. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sí, hermanos? Yo he hablado con muchas mamás que me han dicho: ay, que mi hijo, ay. Déjeselo a Dios. Y como que parece que no les es suficiente, pero es que déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. Y la mejor manera de dejárselo a Dios es tener fe en Dios y orar a Dios y dejarle a aquella criatura en las manos de Dios, ya que es Dios quien se lo concedió. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Acabamos de decir en segundo lugar que una madre ejemplar será aprobada por Dios. Y así prueba Dios a las mamás, entendiendo que solo Él puede cuidar de los hijos y entendiendo que ella hará todo lo posible, pero Dios lo imposible. Vamos a ver en tercer lugar, y volvamos a Éxodo, hablando de esta madre ejemplar llamada Jocabed, que una madre ejemplar dependerá de Dios, ¿sí? Si tiene fe en Dios, si es probada por Dios, obviamente debe depender de Dios, dependerá de Dios. ¿En qué aspecto dependerá de Dios? Bueno, tres cosas vamos a decir. Miren, la primera, dependerá de Dios ante los peligros más graves. Vea lo que dice allí nuestro versículo 5 en Éxodo 2. Dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Ya nosotros al leer la historia damos por hecho que aquella hija de Faraón actuó bien, pero en el momento en que esto sucedió, cuando aquella mujer se bañaba y sus doncellas o ayudantes estaban allí, ni la hija de Faraón ni sus doncellas eran hebreas, eran egipcias, y sabían la orden de Faraón, y sabían el peligro de que el pueblo de Israel se aumentara con hombres fuertes, así que sabían lo que les convenía, que todo hijo muriera. Así que cuando la hija de Faraón ve aquella cestita y sus ayudantes la ven, la verdad es que aquel niño estaba ante uno de los peligros más graves. La muerte era una de las posibilidades más seguras. ¿Y qué tal? ¿Y qué más cerca estando en el río que tomar a aquel niño y decir a ese hebreo: tómenlo y que se ahogue? Imagínense el peligro en el cual estaba Moisés. Era un peligro inminente. Nosotros al leer ya no nos asusta esto porque sabemos lo que pasó, pero imagínese en aquel momento, trate de con su mente ubicarse en aquella situación. La verdad es que aquel niño corría peligro, su vida estaba destinada a morir. Pero allí la madre ejemplar dependerá de Dios, ella ya no podía hacer nada. El peligro era inminente, el peligro era grave, pero ella dependía de Dios ya. Habrá peligros en que cada uno de los hijos e hijas de cada uno de los aquí presentes se van a enfrentar. Y usted ya no podrá hacer nada, usted ya no podrá estar allí, usted ya no podrá darle en ese momento, impedir que pase algo o librarlo de una situación de peligro. Imposible. Y no me refiero nada más a peligros de que vayan a probar una droga, de que vayan a hacer una cosa mala, de que vayan a tener una relación sexual antes del matrimonio. No. Me refiero a peligros hasta de un accidente, de que lo atropellen, de que le pase algo. Cosas de las que usted, mamá, y también de paso a los papás, tendrán que depender de Dios. ¿Sí?
Era el momento. Aquella mujer dependía de Dios. Y también dependía de Dios, no solo ante los peligros más graves, sino ante la sorprendente obra del Señor. La sorprendente obra del Señor. Vea lo que dice el versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y dice, y teniendo compasión de él. Allí tenemos la sorprendente obra del Señor, porque lo más común era que aquella mujer egipcia, hija de Faraón, hubiera dicho, ahoguen. No era el primero que ya había muerto, no era el primer niño hebreo que había muerto, ya habían matado a muchos, uno más que, y más la hija de Faraón, sabiendo que su pueblo y su padre correrían peligro ante un pueblo que se extendería y crecería. Pero ahí está la obra del Señor. Usted, mamá, que me oye en este momento, ante los peligros más graves e inminentes, usted dependa de Dios sabiendo que el Señor puede obrar cosas, grandes milagros, inesperados, pero que Dios tiene el poder y el control de las cosas, no usted. Ni siquiera su hijo a veces, es Dios quien tiene el control. Y allí está la sorprendente obra de Dios, despertando compasión en aquella mujer. Una compasión tan grande que se conmovió con el llanto de aquel niño. ¿Sí? Por eso la madre debe depender del Señor. Vamos a ver qué dice Génesis 20, capítulo 21, para que vea casos de la Biblia que le estamos leyendo para cada madre de familia. Génesis 21. Vean lo que dicen los versículos 14 en adelante. Génesis 21, 14 en adelante dice así: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho. Y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece los peligros inminentes y la sorprendente obra del Señor en la vida de los hijos de cada mamá? Lo que hizo con aquella mujer, con su hijo, lo puede hacer con el suyo. No dude, no tenga temor, confíe en Dios y dependa de Él. Pero ¿qué más diremos hablando de esta dependencia de Dios? Algo más. Es una dependencia ante la identidad cristiana que otros verán en sus hijos. Volvamos ahí a Éxodo 2 y vean lo que dice el versículo 6, ya en su parte final. Dice, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Se da cuenta cómo aquella mujer egipcia, hija de Faraón, supo que era un niño hebreo? O sea, un hijo del pueblo de Dios. Igual, al día de hoy, cada gente debe ver en sus hijos que son hijos del pueblo de Dios. Muchachos cristianos, creyentes en Dios, creyentes en Cristo,
Dependerá mucho de la educación que usted les dé. Dependerá mucho de que los traiga al templo. ¿Quiere el bien para sus hijos? Tráigalos a la iglesia, a que crezcan, a que escuchen la palabra del Señor, que crezcan como hijos de Dios, para que donde quiera los identifiquen como tal. Tal vez esa identificación va a hacer que los desprecien, pero los van a identificar como cristianos. Y es bueno, porque se estarán preparando para el futuro, para la vida futura. A estas alturas los despreciarán burlándose de ellos, haciendo mofa, quizá tratándolos mal, algunos empujones, algunos golpecillos que no pasan de un moretón, pero eso los está preparando y a nadie nos gusta. Yo lo viví, no solo como cristiano, a mí se me achacaba más hijo de pastor, y eso hacía que los muchachos todavía más coraje me tuvieran, más me despreciaran y más me humillaran. Yo no sabía cómo Dios me estaba preparando desde aquella infancia para momentos como estos y momentos que vendrán, hermanos. Usted no sabe lo que Dios hará, pero Dios sí sabe lo que Él va a hacer. Los deben identificar como hijos de Dios. Mire, vayamos a Lucas capítulo 2 otra vez. Lucas capítulo 2, vea lo que dicen los versículos 33 en adelante. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y les bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¡Ay, qué profecía tan dolorosa que yo creo María no le gustó escuchar! Pero con María, como toda madre creyente, hija de Dios, sabe que la identidad cristiana afectará a sus hijos. Lo afectó a Cristo mismo. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma. Hablando del dolor que María va a tener al ver a su hijo crucificado. Tal vez usted tendrá algunos dolores. Es inevitable. Es inevitable. Para los hijos de Dios, dice la Biblia, nos es concedido no solo creer en Cristo, sino también que padecer por Él. Padecer por Él. Así que si eso nos es concedido, veamos los padecimientos como una muestra del poder de Dios para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a ser como Él. Le pido me disculpe por tomar un caramelo. Muy bien, seguimos adelante y vamos a ver en cuarto lugar, hablando de una madre ejemplar, y diremos que una madre ejemplar verá el poder de Dios. Hemos dicho que tiene fe en Dios, que será aprobada por Dios, que dependerá de Dios, pero ahora en cuarto lugar estamos diciendo que verá el poder de Dios. ¿Sí? Lo verá si ella en esa prueba se mantiene firme en Dios y sabe que Dios está haciendo algo. ¿Qué diremos en cuanto a que verá el poder de Dios? Dos cosas. Verá el poder de Dios, en primer lugar, obteniendo gracia ante la gente. Vean lo que dice ahí Éxodo 2, versículos 7 y 8. Éxodo 2, 7 y 8 dicen así: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré y te llamaré una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Vea cómo Dios da gracia ante la gente que no cree en Él. Dios nos da gracia, no es porque estemos bonitos o seamos simpáticos, es porque Dios nos da gracia. Es porque Dios nos ama. Y Él nos abre las puertas y las oportunidades aún ante gente que no es creyente en Él.
Y vea cómo la hermana de Moisés fue y le dijo: yo te puedo traer de las hebreas una mujer para que te críen este hijo. Obviamente no le dijo a mi mamá, que es la mamá de él, ¿no? Entonces la mujer, en vez de desconfiar, en vez de decirle: ¿y tú quién eres? Ve y llámala. Una hebrea, si es hebreo, que me lo críen. Ellas saben cómo. Si las mujeres egipcias algo habían visto, es que las madres hebreas no solo tenían sus hijos, sino los criaban fuertes y robustos. Que venga una hebrea. Mire cómo Dios da gracia. En este caso así fue. En el caso de usted, yo no sé cómo será, pero Dios también dará gracia a usted y a su hijo. A pesar de que haya peligros y de que haya grandes adversidades, Dios nos da gracia ante la gente, y de esta manera vemos el poder de Dios. Es Dios el que hace las cosas. Mire, vayamos a Lucas otra vez. Lucas capítulo 1. Estoy yendo a la palabra de Dios para que vea cómo la palabra de Dios sola predica. Lucas 1, 28 al 30 dicen así: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas. ¿Y qué dice? Porque has hallado gracia delante de Dios. Si hallamos gracia delante de Dios, la hallaremos ante la gente, porque es Dios el que nos dará esa gracia. Y cuando hablamos de gracia, es esa como aceptación de la gente, ese favor de la gente, esa confianza de la gente, a pesar de que sepan que somos cristianos. Por eso es que nos dará gracia, porque primeramente hallamos gracia delante de Dios. Y además, una madre ejemplar verá el poder de Dios obteniendo grandes sorpresas inesperadas, o sea, grandes bendiciones. Vea lo que dice Éxodo 2:9. Dice: y llamó a la madre del niño, dice, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo. Y vea: y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño, o sea, a su hijo, ¿y qué dice? Lo crió. ¿Qué le parece? El poder de Dios nos hace ver grandes sorpresas inesperadas, grandes bendiciones que Dios tiene y quiere dar. Pero necesitamos, como esta mujer, tener fe en Dios, ser probadas por Dios, depender de Dios para poder llegar al punto que estamos viendo, ver el poder de Dios. ¿Eso quiere hacer como madre de familia? Pues vea el caso de Jocabed, qué claro es. Por eso vea lo que dice Mateo 2:9. Mateo 2:9 habla de esto, de ver las bendiciones inesperadas de Dios. Mateo 2:9 dice así, fíjese. A ver, Mateo 2:9 en adelante dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Ahí están las bendiciones de Dios, inesperadas para un hombre y una mujer con aquel niño, el niño Jesús, que seguramente no tendrían su situación económica resuelta, pero ahí llegaron las bendiciones de Dios. Como le dijo la hija de Faraón a Jocabed: críamelo, llévatelo, te lo pagaré. ¿Quiere ver el poder de Dios? Bueno, le estamos presentando el mensaje de la palabra de Dios para que sepa cómo irse, por dónde irse. Y volvamos a Éxodo 2 para finalmente ver que una madre ejemplar cumplirá la encomienda de Dios. ¿Sí?
cumplirá la encomienda de Dios. ¿Cuál es esta? Bueno, tres cosas diremos que están en el versículo 10. Primeramente, cumplirá la encomienda ocupándose en que los niños crezcan íntegramente. Versículo 10 dice, y cuando el niño creció, hasta allí, y cuando el niño creció, pasaron años. Del versículo 9 al versículo 10, nosotros lo leemos en un segundo, pero allí pasaron años. Años de crecimiento integral. Me estoy refiriendo a físico, me estoy refiriendo a mental, o sea, conocimiento, me estoy refiriendo a emocional, o sea, equilibrado, y me estoy refiriendo a espiritual, o sea, conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Un crecimiento integral. Eso es lo que pasó con Jesús. Lucas 2:40 nos lo dice. Si vamos a Lucas 2, vea lo que dice Lucas 2:40, hablando de Jesús, dice claramente, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Hablando del niño Jesús, pero si vamos al versículo 52, ya es un jovencito. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí está el crecimiento integral de cada hijo. Así que una madre ejemplar cumplirá esa encomienda, ocupándose en que los niños crezcan íntegramente. Pero también cumplirá esta encomienda dejando, escuche bien, dejando que los hijos se vayan. Vea lo que dice el versículo 10 de Éxodo 2. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. ¿Sí? Todo hijo tarde o temprano se va a ir de casa. Y como una vez leí una frase tan bonita que decía que todo hijo debe irse de casa, no antes ni después, sino cuando sea el momento. Cuando sea el momento. ¿Verdad? Y obviamente es doloroso para los padres cuando ven que los hijos se van, pero es un dolor que se cambia por el gozo de saber que ese hijo está preparado, que ese hijo está capacitado, que ese hijo se va a realizar en la vida, que ese hijo también hará su propia familia y se abrirá paso en la vida, y eso da gozo, porque entonces la madre sabe que ha cumplido la encomienda de Dios. Mire lo que dice Génesis 2:24. Mire, esta cita es muy importante. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Pero qué dice que tiene que hacer? Dejar al padre y a la madre, por doloroso que pueda parecer, pero esa es la ley divina en este mundo, y ese es uno de los propósitos que una mujer debe cumplir, una madre ejemplar. Finalmente diremos que la madre ejemplar cumplirá la encomienda de Dios, permitiendo que Dios use a sus hijos poderosamente. Por eso el versículo 10 dice que la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Sí? Pero Moisés así fue sacado de las aguas, pero luego fue el que sacó al pueblo de la esclavitud egipcia. Un propósito, que Dios los use poderosamente. Y eso es lo que toda madre debe pensar. No tanto en que llegue a ser el doctor más famoso y más millonario, no tanto en que llegue a ser un político ladrón, no tanto en que llegue a ser un gran empresario, no tanto en que llegue a ser lo que quiera. Qué bueno si lo llega a ser, pero sobre todo que llegue a ser usado poderosamente por Dios. Voy a terminar diciendo lo siguiente, hermanos. Al final de cuentas, el amoroso trabajo y solícito esfuerzo de una madre ejemplar será valorado y evidenciado en el resultado final
de la vida de cada hijo que Dios le dio. Eso hará la gran diferencia entre una madre más y una madre ejemplar. Y voy a ir a un pasaje que quiero que escuche, no se lo digo, pero quiero que lo escuche. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, y aquí está la clave, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Loida, madre ejemplar de Eunice y abuela ejemplar de Timoteo, y Eunice, madre ejemplar de Timoteo, quien fue acompañante, aprendiz y amigo del apóstol Pablo, y quien llegó a ser el pastor de la iglesia en Éfeso. Para que vea la importancia de una madre, de la educación de una madre. Por esta razón, la Biblia expresa en aquel elogio a la madre virtuosa o a la mujer virtuosa: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levanta sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y termino con una frase que dice así: no basta ser solo una madre carnal, el propósito divino es ser una madre ejemplar. Que Dios les bendiga. Felicidades, hermanas, madres de familia. El Señor les bendiga.